Bienvenidos de nuevo a su canal de salseo preferido, donde destapamos los secretos jugosos del mundo del Spectrum culo. Espero que es tu copyright listos para un vídeo explosivo. Porque hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de algo que lleva o más menos os en boca de todos, algo que ha generado ese debates que una convenció superíndice 3n de filu superíndice 3 sofos la relación superíndice 3n entre Kanyaman y Demet Özdemir. Su copyright es un tema que hemos tocado 1000 veces, pero esta vez, las cosas son diferentes. Se dice, se comenta, se rumorea, que Kanyaman, nuestro Galu, turco favorito por fin, ha decidido abrir su corazón superíndice 3n y confesar lo que realmente siente por Demet. ¿Serú verdad? ¿Estamos ante una declaración superíndice 3n de amor definitiva? ¿O es simplemente otro capítulo en esta telenovela de la vida real? Pues bien, prepúrense porque vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra, para intentar descifrar la verdad de esta relación superíndice 3n que ha mantenido a los fans en vilo durante aún más menos os. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones y rumores, du copyright me recordarles que si les gusta el chisme, el salseo y todo lo que tenga que ver con el mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Porque la información superíndice 3n siempre llega primero. Ahora sin preámbulos vamos al grano. La verdad es que la química entre Kanyaman y Demet Özdemir era innegable desde el primer dúo. Cuando los vimos juntos en la pantalla en la exitosa serie Erkenci Pu Haro Show más menos Ador, saltaron chispas. La historia de amor entre Kandivit y Sanemaid nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3n, y muchos, incluyo copyright Dome Amu, empezamos a fantasear con que esa química trascendiera la pantalla. ¿Y qué copyright n puede culparnos? Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo gritaba amor. Era como si hubieran sido elegidos por el destino, dos almas gemelas unidas por un hilo invisible, destinadas a encontrarse y enamorarse, al menos, eso era lo que queríamos creer los fans. Pero como suele suceder en el mundo del Spectrum culo, la realidad es mucho complicada que la ficción superíndice 3n. Después copyright de lu con diéresis copyright sito arrollador de Erkenci Quay, ambos actores tomaron caminos separados. Kan se fue a Italia, donde siguió superíndice 3 cosechando con diéresis copyright sitos y trabajando en nuevos proyectos, mientras que Demet continuó superíndice 3 triunfando en Turquía con otras series y películas. Durante este tiempo los rumores sobre su relación superíndice 3n nunca cesaron, pero ambos se mantuvieron muy copyrighticos al respecto. Era como si hubieran firmado un pacto de silencio, negándose a confirmar o desmentir nada, alimentando a la curiosidad de la prensa y los fans. Se les relacionó superíndice 3 con otras personas, se les vio en diferentes eventos, pero la sombra de su relación superíndice 3n pasada siempre estuvo presente. Los fans, fieles a su esperanza, seguían buscándose o más menos pistas, cualquier indicio que pudiera confirmar sus sospechas. Kan y Demet seguían enamorados. Analizaban cada entrevista, cada publicación superíndice 3n en redes sociales, cada encuentro casual, buscando algún mensaje oculto, alguna prueba irrefutable de que su amor seguía vivo. Era una verdadera obsesión superíndice 3n, pero ¿qué copyright n puede culparlos? Después copyright de todo Erkenci Quay fue mucho que una simple serie, fue un fenómeno superíndice 3 cultural que tocó superíndice 3 la fibra sensible de millones de personas en todo el mundo. Y ahora después copyright de aún más menos os de silencio, de negativas, de evasivas, parece que Kanyaman ha decidido romper su silencio. En una reciente entrevista, de la que hablaremos con pelos y más menos Kan ha dejado entrever sentimientos muy profundos hacia Demet. No ha utilizado la palabra amor explícitamente, pero sus palabras, sus gestos y su tono de voz han sido interpretados por muchos como una confesación superíndice 3n. Prepúrense para el análisis exhaustivo porque vamos a desmenuzar cada frase, cada mirada, cada suspiro, hasta llegar al fondo de la cuestión superíndice 3n. Pero antes de continuar, quiero hacer un pequeño más menos oparu copyright tesis para recordar algunos de los momentos siq superíndice 3 Nikous de Erkenci Quay. ¿Q copyright n puede olvidar la primera vez que Kan y Sanem se conocieron en la oscuridad, en esa fiesta desenfrenada? Fue un flechazo instantáneo. Aunque Sanem lo confundió superíndice 3 con otra persona, la química entre ellos era innegable.
¿Y Q copyright me dicen de las escenas en la agencia de publicidad? Las miradas furtivas, los roces accidentales, las conversaciones llenas de doble sentido. Pura tensión superíndice 3N sexual. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los viajes al campo, donde Kan y Sanem se conectaron con la naturaleza y con sus verdaderos sentimientos. Eran momentos mágicos, llenos de romanticismo y aventura. Volviendo a la entrevista de Kan, ¿Q copyright es lo que ha dicho exactamente Kan Yaman? Pues bien, en la entrevista, el periodista le preguntó superíndice 3 directamente sobre su relación superíndice 3N con Demet y sobre el impacto que tuvo Erkenci Kwai en su vida. Kan respondió superíndice 3 con una sonrisa nostálgica y dijo, Demet es una persona muy especial para Mu. Compartimos momentos inolvidables durante el rodaje de Erkenci Kwai, y siempre la recordaru copyright con mucho cariño más menos o. Es una mujer talentosa, inteligente y muy divertida. Hasta AQ, nada nuevo diru n ustedes. Pero a continuación superíndice 3N, Kan aún más menos adiu superíndice 3 algo que ha encendido todas las alarmas, nuestra relación superíndice 3N fue muy intensa, tanto dentro como fuera de la pantalla. Hubo una química muy fuerte entre nosotros, y creo que eso se transmitió superíndice 3 al público. No su copyright Q copyright de para el futuro, pero siempre tendrú copyright un lugar especial para Demet en mi corazón superíndice 3N. Boom. ¿Lo oyeron? Un lugar especial en su corazón superíndice 3N. Eso no es una simple amistad, mis queridos chismosos. Eso suena a algo mucho ese profundo. Y no solo eso, sino que también copyright N admitió superíndice 3 que la relación superíndice 3N fue muy intensa dentro y fuera de la pantalla. Q copyright significa eso. ¿Acaso Kan estuvo confirmando que tuvieron algo ese que una simple amistad durante el rodaje de la serie? Estuvo revelando un romance secreto, una pasión superíndice 3N oculta que floreció superíndice 3 entre CU, maras y focos. Las preguntas se acumulan como palomitas de maíz en una olla caliente. Profundicemos un poco ese en la palabra intensa. ¿Q copyright implica esa intensidad? ¿Acaso se refiere a largas noches de conversaciones profundas, a risas compartidas hasta el amanecer, a momentos de complicidad y conexión superíndice 3N que trascendieron el trabajo? ¿O quizú ese se refiere a algo ese físico, a una atracción superíndice 3N irresistible que los consumió superíndice 3 por completo? Ay, Dios mío, la imaginación superíndice 3N vuela. Por supuesto, la entrevista no terminó superíndice 3 au. El periodista, astuto como con diéresis copyright L solo, siguió superíndice 3 indagando y le preguntó superíndice 3 a Kan si estará dispuesto a trabajar de nuevo con Demet en el futuro. Kan respondió superíndice 3, por supuesto que su. Me encantará volver a trabajar con Demet. Creo que juntos hacemos un buen equipo, y será muy divertido volver a compartir un proyecto con ella. Y AQ es donde las cosas se ponen es interesantes. Porque no solo expresó superíndice 3 su deseo de volver a trabajar con Demet, sino que también copyright N aún más menos adiu superíndice 3, creo que nuestros fans se merecen volver a vernos juntos en la pantalla. Será una forma de agradecerles todo el apoyo que nos han brindado durante aún más menos os. ¿Entienden la magnitud de esto? Es tú pensando en los fans. Es tú reconociendo que hay una demanda del público por verlos juntos de nuevo. Es tú admitiendo que su relación superíndice 3N es algo que trasciende su propia vida y que pertenece, en cierta medida, a sus seguidores. Es una jugada maestra. Kan estuvo utilizando la carta de la nostalgia, apelando al corazón superíndice 3N de sus fans para justificar su deseo de volver a conectar con Demet. Bravo, Kan. Eres un estratega. Y por supuesto, no podemos ignorar el hecho de que la respuesta de Kan fue muy diplomática y cautelosa. Evitó superíndice 3 utilizar la palabra amor, y se mantuvo en un terreno seguro, hablando de cariu más menos o y química. Pero seamos sinceros, ¿acaso espero vamos algo diferente? Kan siempre ha sido muy reservado con su vida personal, y no es de extrañar más menos que no quiera revelar todos sus sentimientos de golpe. Además, hay que tener en cuenta que Kan es un hombre inteligente y sabe que cualquier declaración superíndice 3N precipitada podrá tener consecuencias negativas para su carrera y su imagen pública. Pero ayu de las palabras de Kan, también copyright N debemos analizar sus gestos y su lenguaje corporal durante la entrevista.
Los expertos en lenguaje no verbal han seu más menos alado que Can mostru superíndice 3 signos de nerviosismo y emociu superíndice 3n al hablar de Demet. Se le vio sonreír con frecuencia, tocarse el pelo y evitar el contacto visual directo con el periodista. Estos son signos que, según los expertos, pueden indicar que una persona estuvo sintiendo emociones fuertes y que estuvo tratando de ocultar algo. Bingo. Tenemos pruebas. Can estuvo nervioso. Estuvo emocionado. Estuvo ocultando algo. El caso estuvo resuelto. Profundicemos un poco en el lenguaje corporal de Can. El hecho de que se toque el pelo con frecuencia podrá indicar que estuvo tratando de calmar sus nervios, de controlar su ansiedad. El hecho de que evite el contacto visual directo con el periodista podrá indicar que estuvo sintiendo vergüenza, que le cuesta hablar de sus sentimientos abiertamente. Y el hecho de que sonroa con frecuencia podrá indicar que estuvo recordando momentos felices con Demet, que su simple menciu superíndice 3n le provoca una oleada de emociones positivas. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la reacción superíndice 3n de Demet Özdemir a estas declaraciones. Hasta el momento Demet no ha hecho ninguna declaración superíndice 3n pública sobre la entrevista de Can. Pero según fuentes cercanas a la actriz, Demet se sintió superíndice 3 muy conmovida por las palabras de Can y estuvo considerando seriamente la posibilidad de volver a trabajar con con diéresis copyright él en el futuro. Oh Dios mío. Demet estuvo conmovida. Estuvo considerando la posibilidad de volver a trabajar con Can. Esto es una bomba. La esperanza renace. De hecho, se rumorea que ya han tenido algunas conversaciones informales sobre posibles proyectos en común, se imaginan. Can y Demet juntos de nuevo. Será un bombazo medio tico y un regalo para todos sus fans. Las redes sociales estallarán. Los titulares inundarán los perius superíndice 3 dicos. Los programas de televisión superíndice 3n no hablarán de otra cosa. Será el evento de la más menos o. Pero antes de que nos emocionemos demasiado, debemos recordar que estos son solo rumores y que no hay nada confirmado. Además, debemos tener en cuenta que el mundo del espectáculo es un lugar voluble y lleno de sorpresas. Las cosas pueden cambiar de un momento a otro, y lo que hoy parece una posibilidad real, más menos ana puede ser solo un sueño más menos o lejano. Además, debemos tener en cuenta que Demet actualmente estuvo casada con el cantante Oyuzhan Koupárrafo. Se casaron hace relativamente poco y se les ve muy felices juntos, aunque también copyright hay rumores constantes de crisis en la pareja. Y aquí es donde la historia se complica ¿acaso el matrimonio de Demet será un obstáculo para una posible reconciliación superíndice 3n con Can? ¿O podrán trabajar juntos sin que eso afecte su vida personal? ¿Acaso Demet estuvo dispuesta a arriesgar su matrimonio por una segunda oportunidad con Can? ¿Acaso Oyuzhan Koupárrafo estuvo celoso de la relación superíndice 3n pasada de su esposa? Las preguntas se multiplican y las respuestas escasean. Profundicemos un poco en el matrimonio de Demet y Oyuzhan. Aunque se les ve felices en las fotos y vídeos que comparten en redes sociales, también copyright es cierto que han surgido rumores de crisis en la pareja en varias ocasiones. Algunos medios de comunicación superíndice 3n han publicado informaciones sobre supuestas discusiones y desacuerdos entre ellos. Otros han sugerido que Oyuzhan siente celos de la fama y el con diéresis copyright cito de Demet. Y otros, osados, han afirmado que el matrimonio estuvo en crisis y que el divorcio es inminente. Por supuesto, toda esta información superíndice 3n debe ser tomada con pinzas, ya que se trata de rumores y especulaciones. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y el hecho de que los rumores de crisis en el matrimonio de Demet y Oyuzhan hayan surgido en varias ocasiones sugiere que podrá haber algo de verdad en ellos. Son muchas preguntas y pocas respuestas. Pero una cosa es clara, la relación superíndice 3n entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema que genera mucha pasión superíndice 3n y curiosidad. Y después copyright de la reciente entrevista de Can, la esperanza de verlos juntos de nuevo se ha reavivado. Los fans han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y entusiasmo, pidiendo a Can y Demet que se den una segunda oportunidad. Han creado hashtags como #Can Demet Forever y #Erkencicus Return, que se han convertido en tendencia mundial. Han firmado peticiones online para que Can y Demet vuelvan a trabajar juntos.
Han organizado eventos y manifestaciones en diferentes ciudades del mundo para mostrar su apoyo a la pareja. Es una verdadera locura. Ahora bien, dejando a un lado los rumores y las especulaciones, es importante recordar que Khan y Demet son dos personas adultas y libres de tomar sus propias decisiones. Si deciden volver a trabajar juntos, será por copyright ambos lo desean y porque creen que es lo mejor para sus carreras. Y si deciden seguir caminos separados, también copyright debemos respetarlo. No podemos obligarlos a hacer algo que no quieren hacer, ni podemos juzgarlos por sus decisiones. Debemos recordar que son seres humanos con sentimientos y emociones, y que tienen derecho a vivir sus vidas como mejor les parezca. Pero como buenos chismosos que somos, no podemos evitar fantasear con la idea de verlos juntos de nuevo. Imaginen una nueva serie o película protagonizada por Khan y Demet. Seru aún con diéresis copyright sito asegurado. La química entre ellos es innegable y el público ansioso por verlos juntos de nuevo en la pantalla. Será como revivir la magia de Erkenci Kwai, pero con una historia nueva y emocionante. Será un sueño más menos o hecho realidad. Y hablando de química, no podemos dejar de mencionar las escenas SIQ superíndice 3 nicas de Erkenci Kwai. ¿Recuerdan el primer beso entre Khan y Sanem? Fue un momento mágico. La tensión superíndice 3 N sexual era palpable, y la escena fue grabada en la memoria de todos los fans. ¿Y qué copyright me dicen de las escenas en la cabao más menos a? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué copyright calor? Esas escenas fueron puro fuego y demostraron la increíble química que existía entre Khan y Demet. Eran escenas llenas de pasión superíndice 3N y deseo, que nos sacuan suspirar y son más menos con encontrar un amor como el de Khan y Sanem. Pero ese ayu de las escenas románticas, también copyright debemos destacar la química que tenuan Khan y Demet fuera de la pantalla. Se les veo a reír, bromear y divertirse juntos. Era evidente que se llevaban muy bien y que disfrutaban de la compau más menos ua del otro. Y esa buena onda se transmitió superíndice 3 al público, que conectó superíndice 3 de inmediato con la pareja. Se convirtieron en la pareja de moda, en el ejemplo a seguir, en el símbolo del amor verdadero. Y ahora, después copyright de aún más menos os decil. Encio Khan Yaman ha decidido abrir su corazón superíndice 3N y confesar que Demetuz Demir ocupa un lugar especial en su vida. ¿Serú esta la seu más menos al que vamos esperando? ¿Estamos a punto de presenciar una reconciliación superíndice 3N amorosa? Solo el tiempo lo dirá. Pero por el momento podemos disfrutar de la ilusión superíndice 3N y seguir más menos ando con ver a Khan y Demet juntos de nuevo. La esperanza es lo último que se pierde. Asu que mis chismosos favoritos, la pregunta del millu superíndice 3N es, ¿creen que Khan y Demet deberán volver a estar juntos? ¿Creen que su química es innegable? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Du copyright genme sus opiniones en los comentarios. Quiero saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema que ha generado tanta controversia. Quiero saber si son team Khan Demet o si prefieren que cada uno siga su propio camino. Y ahora, para resumir lo que hemos hablado hoy, podemos decir que Khan Yaman ha dejado entrever sentimientos muy profundos hacia Demetuz Demir en una reciente entrevista. No ha utilizado la palabra amor explícitamente, pero sus palabras, sus gestos y su tono de voz han sido interpretados por muchos como una confesación superíndice 3N. Además ha expresado su deseo de volver a trabajar con Demet en el futuro, lo que ha reavivado la esperanza de verlos juntos de nuevo en la pantalla. Por supuesto, debemos tener en cuenta que Demet actualmente está casada y que esto podrá ser un obstáculo para una posible reconciliación superíndice 3N. Pero como hemos dicho antes, todo es posible en el mundo del espectáculo. Y si Khan y Demet realmente quieren estar juntos, estoy segura de que encontrarán la manera de superar cualquier obstáculo. El amor verdadero siempre encuentra el camino. En definitiva, la relación superíndice 3N entre Khan Yaman y Demetuz Demir sigue siendo un misterio que nos mantiene en vilo. Pero una cosa es clara, su química es innegable y el público ansioso por verlos juntos de nuevo. Asu que solo nos queda esperar y ver qué copyright depara el futuro para esta pareja que ha robado el corazón superíndice 3N de millones de personas en todo el mundo. Estemos atentos a las superíndice 3 y más noticias, porque esto promete ser un culebro superíndice 3N de proporciones con diéresis copyright picas.
Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado el chisme de hoy y que hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que este es su canal de salseo preferido, y AQ siempre encontraru, en la información superíndice 3 mu, S jugosa y los rumores mu, S explosivos del mundo del espectáculo. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios sobre este tema. ¿Qué copyright opinan de la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que deberán volver a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Quiero saber sus opiniones. Asu que no se corten y du copyright, genme sus comentarios AQ abajo. Quiero saber si son almohadilla team Can Demet o almohadilla team separación. Y por último pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Recuerden que AQ siempre encontraru en los chismes mu, S jugosos, los rumores mu, S explosivos y las noticias mu, S impactantes del mundo del espectáculo. Suscríbanse, compartan y comenten. Ayuden a que este canal siga creciendo y trayu copyright dándoles el mejor salseo. Asu que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y du copyright, genme sus comentarios. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es vida.